Establecer un dominio central y abrir líneas para los alfiles prepara el escenario para una iniciativa activa en el flanco de dama. Desarrollar el caballo hasta F6 es una forma flexible y común de afrontar el avance del peón central de las blancas, manteniendo abiertas opciones para diversas estructuras de peones. Al reclamar instantáneamente el espacio central, se mueve un peón para desafiar al caballo negro y prepararse para la expansión del flanco de dama. Abrazando el fianqueto, las negras preparan el escenario para un poderoso alfil en la diagonal larga, creando un contrajuego inmediato. Desarrollar el caballo hasta C3 solidifica el centro y prepara para un posible enroque en el flanco de rey, manteniendo una estructura de peones flexible. Desarrollar el alfil hasta su diagonal larga inmediatamente disputa el centro y prepara el enroque en el flanco de rey. Empuje de peón central envalentonado, afirmando el dominio y abriendo líneas para el alfil y la dama. Al solidificar el centro y preparar el avance del peón de rey E5. Esta elección crea tensión central. Al solidificar el control del centro y preparar el enroque en el flanco de rey, las blancas fortalecen suavemente su estructura de peones mientras mantienen las líneas flexibles, garantizando por fin la seguridad del rey. Este enroque inmediatamente aborda la vulnerabilidad de King y abre vías para el desarrollo de piezas. Desarrollar el alfil en G5 desafía inmediatamente al caballo en F6. Un tema común en esta configuración de la India de rey, lo que potencialmente obliga a tomar una decisión sobre su ubicación futura y crea desequilibrios interesantes en el centro. Redirigir el caballo al flanco de dama. Una maniobra que se ve a menudo en estructuras de fianqueto. Tiene como objetivo desafiar el avance del peón central de las blancas y potencialmente preparar una expansión en el flanco de dama. Este sutil reposicionamiento busca evitar el contacto central inmediato y al mismo tiempo desarrollar una pieza hacia una casilla menos predecible, preparando el escenario para la presión en el flanco de dama y una lucha por el espacio. Las blancas redirigen a la dama a una diagonal más activa, con el objetivo de apoyar una posible tormenta de peones en el flanco de rey o prepararse para el enroque en el flanco de rey. Esto también despeja el camino para que la torre en H1 potencialmente se una al ataque más tarde. Desafiar el centro inmediatamente después del enroque obliga a un ajuste de cuentas, lo que potencialmente abre líneas para la actividad de piezas antes de lo esperado e interrumpe la expansión planeada por las blancas en el flanco de dama. Reforzar el centro del peón crea una barrera formidable, que limita el caballo negro en A6 y dicta inmediatamente dónde probablemente se desarrollará la jugada. Este caballo se reposiciona en una casilla más activa, mirando al flanco de dama y preparándose potencialmente para desafiar la cadena de peones central de las blancas con un avance, C5, al mismo tiempo que ofrece un escudo defensivo para el rey. Al solidificar la cadena de peones, las blancas optan por un enfoque conservador, con el objetivo de negarle al caballo negro un punto de apoyo en C5 y prepararse para un posible avance en el flanco de rey. Este movimiento también abre la casilla F3 para posibles maniobras de piezas, aunque crea una ligera debilidad en las casillas oscuras alrededor del rey. Las negras ahora deben considerar cómo desafiar el control central de las blancas, tal vez atacando activamente el peón de D5 o buscando contrajuego en el flanco de dama. Al desbloquear el flanco de dama,
Las negras pretenden apoderarse de las líneas abiertas y potencialmente crear un peón pasado. Aunque debilita la casilla B5 y permite a las blancas controlar el puesto avanzado D5. El alfil se retira a D1. Una elección aparentemente pasiva, pero despeja estratégicamente la casilla C3 para un caballo, preparándose para una posible expansión central o un reagrupamiento de fuerzas y, lo que es más importante, protege el peón crucial de E4 de cualquier amenaza inmediata. Esta maniobra tiene como objetivo reforzar la estructura defensiva de las blancas mientras investiga sutilmente las debilidades de las negras, anticipando una lucha dinámica en el centro. Las negras inyectan valientemente un contrajuego inmediato, con el objetivo de desmantelar la barricada de peones centrales de las blancas y liberar al caballo. En C5, esta audaz maniobra desafía inmediatamente la cadena de peones de las blancas y crea desequilibrios dinámicos, lo que obliga a un ajuste de cuentas estratégico. Desarrollar el otro caballo abre caminos para el enroque en el flanco de rey y solidifica el centro, evitando que la potencial expansión de las negras en el flanco de dama se vuelva demasiado potente. Observe cómo CC3 ahora es libre de participar en la acción central o reforzar el peón D5 si es necesario. La estructura de peones simplemente se fracturó, abriendo la columna C y creando potencialmente futuras rutas de infiltración para la torre negra. Este intercambio concede espacio central a las blancas, pero tiene como objetivo activar el caballo en C5 y potencialmente presionar a la dama blanca en D2. Las negras optan por un juego más dinámico, aceptando una posición desequilibrada a cambio de contrajuego. Desbloquear la columna C inmediatamente después de que las negras capturan el peón intensifica la batalla posicional, creando tensión inmediata y exigiendo una respuesta precisa de las negras con respecto al desarrollo de las piezas y el control de las casillas centrales. La expansión del flanco de dama de las negras tiene como objetivo alterar la armonía de las blancas y potencialmente crear debilidades en la casilla C3. Sin embargo, también compromete al peón a una posición avanzada donde podría convertirse en un objetivo o impedir la movilidad de las propias piezas negras. Este avance de peón crea preguntas tácticas inmediatas respecto de su apoyo y las implicaciones estratégicas a largo plazo de un avance tan audaz en el borde del tablero. Reposicionar el alfil desde la diagonal activa a C2 tiene como objetivo protegerlo de un mayor acoso por parte de los peones avanzados de las negras y prepararlo para posibles avances de peones en el flanco de rey, al tiempo que despeja el camino para que la torre se una potencialmente a la acción en la columna D, liberando a la dama a una amplia diagonal. Esta maniobra tiene como objetivo explotar el potencial de largo alcance creado por los peones doblados de las blancas en la columna D y la columna A abierta, mientras simultáneamente mira objetivos potenciales en el flanco de rey o una ganancia de tempo contra el alfil inmovilizado. Las blancas retiran el caballo a B1. Una curiosa maniobra defensiva que parece ceder espacio central pero que apunta a reagruparse y reforzar el flanco de dama, posiblemente para preparar un avance posterior del peón B o redesplegar el caballo a C3 o incluso D2 para apoyar el flanco de rey. Este paso lateral posicional, si bien parece pasivo, podría ser un intento sutil de adormecer a las negras con una falsa sensación de seguridad sobre el control del flanco de dama, permitiendo a las blancas aumentar la presión en otros lugares. Mover la dama a B6 logra un doble propósito.
Ofrece un puesto avanzado central más activo para la dama, potencialmente mirando al peón D4. Y también prepara para un posible reagrupamiento del caballo de C5. Posiblemente a una casilla más amenazante si surge la oportunidad. Al recuperar la influencia central del caballo, las blancas pretenden establecer una presencia más activa en el flanco de dama, apoyando potencialmente un avance de peón o preparándose para intercambios de piezas que podrían abrir líneas. Desarrollar el alfil en D7 conecta elegantemente las torres y se prepara para posibles operaciones en el flanco de dama, al mismo tiempo que ofrece un escudo de peón sutil para el rey si es necesario. Al iniciar presión sobre el ala del flanco de dama, la torre se aventura hacia la columna B, una audaz declaración de intenciones que desafía las ambiciones territoriales de las negras e insinúa posibles avances si las negras no están alerta. Al repensar el despliegue de piezas, las negras pretenden activar la torre a lo largo de la columna C abierta, desafiando el control de las blancas y preparando una posible presión contra el caballo de C3 o incluso más abajo en la fila. Desarrollar el alfil en una casilla más activa le permite mirar el flanco de dama y potencialmente apoyar un futuro avance en el flanco de rey. Al embarcarse en una audaz excursión al flanco de rey, el caballo enciende una tormenta de fuego estratégica, con el objetivo de alterar la naciente estructura de peones del flanco de dama de las blancas y crear potencialmente debilidades en torno al rey. Apuntando a la estructura de peones del flanco de rey, las blancas inician una ruptura de peón con G3 para reforzar el asediado peón de F3 y prepararse para una posible expansión del flanco de rey, creando simultáneamente un refugio seguro para el alfil en G2. Al desatar un audaz avance del peón central, las negras desafían dramáticamente la cadena de peones cuidadosamente construida por las blancas, buscando destrozar su integridad defensiva y abrir caminos para el contrajuego, apuntando particularmente al ahora expuesto flanco de rey. Aprovechando la oportunidad de alterar la estructura de peones de las negras, esta captura inicia una secuencia dinámica, abriendo la columna F para una posible actividad de piezas y creando líneas tácticas inmediatas. Abrazando las líneas abiertas, las negras reconstruyen su estructura de peones, invitando a un contrajuego inmediato a lo largo del ahora expuesto flanco de rey. Este enroque tiene como objetivo asegurar el rey y prepararse para posibles tormentas de peones en el flanco de rey, al mismo tiempo que libera la columna G para futuras actividades de piezas si las negras continúan empujando agresivamente los peones. La salida del caballo a F6. Tras sus anteriores aventuras en el flanco de dama, parece ser una medida reactiva, destinada a apuntalar las defensas del rey. Sin embargo, este reposicionamiento hace poco para desafiar la creciente influencia central de las blancas y la presión inminente sobre el flanco de dama, donde los peones negros ya están bastante avanzados. Es un movimiento que prioriza la seguridad inmediata sobre el juego proactivo, lo que potencialmente permitirá a las blancas solidificar su ventaja posicional y preparar nuevos avances. Desbloquear el flanco de dama con ese desvío del caballo crea posibilidades intrigantes para una acción inmediata. El viaje de este caballo hacia C3 prepara sutilmente el refuerzo del peón D5. Un punto fuerte crucial que controla las casillas centrales, al mismo tiempo que se reposiciona para potencialmente apoyar un ataque a las debilidades del flanco de dama de las negras. Insinúa un apretón posicional,
con el objetivo de restringir gradualmente el desarrollo y el espacio de las negras. El cambio sutil en la influencia del caballo también podría estar preparando un avance posterior del peón B, aprovechando el flanco de dama protegido para generar su propio contrajuego. White está demostrando paciencia y construyendo una base sólida antes de comprometerse con operaciones más dinámicas. La dama negra ahora mira la masa de peones del flanco de dama, preparándose para desentrañar el enredado flanco de dama y potencialmente explotar las casillas claras debilitadas alrededor del rey blanco. Llevar la torre a la segunda fila fortalece el flanco de rey y prepara para una posible presión en el flanco de dama, con el objetivo de conectar las torres y desarrollar una presencia central más activa. Desplazar el rey a H8 es una maniobra defensiva prudente, que deja vacante la vulnerable casilla G8 y se prepara para posibles avances de peones en el flanco de rey o una ruta de fuga en caso de que el flanco de dama se vuelva insostenible. Aunque hace poco para aliviar la estrecha posición de las negras y ofrece a las blancas la oportunidad de centralizar aún más sus piezas. Desbloquear la casilla B5 es el objetivo inmediato aquí, con el objetivo de crear un puesto de avanzada fuerte para el caballo y potencialmente alterar la estructura del flanco de dama de las negras. Esta maniobra está diseñada para ejercer presión sobre el peón C6 de las negras y al mismo tiempo prepararse para una posible transferencia del caballo a D6 o incluso C4 si surge la oportunidad, creando una pinza sobre los peones centrales de las blancas. Observe cómo la ubicación en B5 podría limitar la actividad de las piezas negras, especialmente la dama, y potencialmente forzar un compromiso de peón que debilite las casillas oscuras alrededor del rey negro. Un intercambio audaz, que simplifica la posición al eliminar la dama más activa de las negras, aunque renuncia a la tensión central que las blancas habían construido meticulosamente, ofreciendo potencialmente a las negras un respiro y un camino más claro para activar sus piezas. Liberar la torre de su puesto defensivo en la primera fila le permite reincorporarse a la lucha, con el objetivo de disputar la crucial columna D que se ha convertido en una autopista disputada. Después de los recientes intercambios, el redespliegue de la torre a la tercera fila ofrece un fascinante contrapunto al potencialmente vulnerable flanco de rey de las blancas, que se preparan para ejercer influencia sobre la columna C abierta e incluso la eventual columna D, al mismo tiempo que fortalecen los peones del flanco de dama y potencialmente buscan casillas activas para las torres en el próximo final. Anclar el flanco de dama estableciendo una fuerte presencia en la columna C aborda inmediatamente la estructura de peones del flanco de dama y se prepara para posibles tormentas de peones. Al desatar la tormenta de peones en el flanco de dama, las negras inyectan una sacudida de energía dinámica, con el objetivo de fracturar la estructura de peones de las blancas y crear un contrajuego dinámico. Reubicar el alfil en esta diagonal ahora tiene como objetivo reforzar la estructura de peones del flanco de rey y prepararse para una posible salida del caballo a la casilla C4, creando una formación defensiva más cohesiva contra la agresiva expansión del flanco de dama de las negras y el empuje del peón central. La torre se desliza hacia el corazón de la acción, con el objetivo de luchar por el control de la columna D abierta y potencialmente provocar complicaciones en el flanco de dama, donde las piezas blancas están colocadas de manera un tanto incómoda. Un atrevido ataque a la posición del enemigo,
con el objetivo de interrumpir la cadena de peones de las negras y crear posibilidades de ataque en el flanco de dama. El caballero salta repentinamente a la refriega, creando un puesto de avanzada fascinante y amenazando con una explosión táctica alrededor de la reina y el rey blancos. Considerando el reposicionamiento de la torre en el flanco de dama, las blancas apuntan a apuntalar las defensas del flanco de dama contra los caballos y peones invasores de las negras, potencialmente considerando una futura actividad de la torre en la columna B o una maniobra de reagrupación. La decisión de las negras de desafiar inmediatamente la torre en C1 con TC8 es un intento audaz de explotar la colocación ligeramente pasiva de las piezas de las blancas y apoderarse de una columna abierta, con el objetivo de interrumpir la expansión prevista por las blancas en el flanco de dama. Sacrificar el caballo para perturbar la iniciativa de las negras en el flanco de dama y abrir las líneas ofrece a las blancas una ventaja dinámica que podría conducir a un ataque rápido contra el rey expuesto. Una recaptura audaz, sacrificando la influencia central por una ventaja tangible de pieza e interrumpiendo la coordinación de las blancas en el flanco de dama, abriendo posibilidades en el ahora desprotegido flanco de dama y amenazando potencialmente a la torre aislada en la séptima fila. Esta retirada del alfil tiene como objetivo restablecer una estructura defensiva más robusta en el flanco de dama, buscando aliviar la presión a lo largo de la columna C e impedir que las negras consoliden sus piezas avanzadas en este sector. Las blancas esperan eventualmente redesplegar esta pieza en una casilla más activa una vez que las amenazas tácticas inmediatas disminuyan, tal vez en la diagonal G3B8 o incluso apoyando una iniciativa en el flanco de rey más adelante. Al revelar una estructura de peones que invita a una posible debilidad en el flanco de rey, esta captura sacrifica la pluralidad inmediata de peones para un desarrollo más libre de las piezas restantes de las negras. El reposicionamiento del caballo en C2 tiene como objetivo estabilizar el flanco de dama y prepararse para posibles avances de peones, al mismo tiempo que defiende la casilla B4 que ahora está expuesta por la reciente captura. Al priorizar la seguridad del rey en medio de la escaramuza táctica que se desarrolla, RG8 aleja sutilmente a la monarca de la columna D abierta, anticipando cualquier posible incursión de piezas que pueda surgir del caballo y el alfil centralizados de las blancas. El caballo se retira, buscando un puesto más activo, anticipando la posible limpieza de la columna D y observando la vulnerable estructura de peones negros. Obtener un valioso espacio de avanzada para el alfil en B5 tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las blancas y potencialmente apoyar un futuro avance de los peones del flanco de dama de las negras. Al revelar una amenaza latente, el alfil se esconde, reforzando la estructura central de peones y preparándose para posibles empujones de peones o maniobras de piezas en el flanco de dama. Asterisco abriendo una diagonal vital para el alfil de casillas oscuras y alterando la estructura de peones del flanco de dama de las blancas. Asterisco asterisco. Para aliviar la tensión, las blancas deciden simplificar la posición intercambiando el alfil por el caballo, con el objetivo de lograr un medio juego más limpio y menos complejo y potencialmente explotarlos peones aislados del flanco de dama una vez que la estructura de peones se solidifique. La audaz inmersión del caballo en el corazón del flanco de dama de las blancas obliga a un ajuste de cuentas inmediato.
desafiando la integridad posicional de la estructura de peones y apuntando a alterar el delicado equilibrio de las blancas. El regreso del alfil a E3 tiene como objetivo reforzar el avance del peón E, creando potencialmente un peón pasado si las negras no tienen cuidado, mientras se prepara para disputar la columna D abierta. Liberar un peón central ofrece nuevas vías de ataque y apunta a alterar la armonía de las piezas blancas, inyectando dinamismo en una posición que antes era algo estática. La reubicación del caballo en C2 tiene como objetivo redistribuirlo a una casilla más activa, probablemente B4 o D4, interrumpiendo potencialmente la ventaja del par de alfiles de las negras y preparándose para un avance de peón que podría abrir líneas. Inyectando actividad inmediata, el caballo avanza, buscando alterar el repentino y estrecho flanco de dama de las blancas y potencialmente explotarla. Columna D abierta que ahora atrae. El reposicionamiento del caballo hacia el centro crea una tensión dinámica, buscando explotar las líneas abiertas y las posibles debilidades en la estructura de peones de las negras. Aprovechando la oportunidad de consolidarse, las negras reposicionan el alfil, preparándose para desafiar la mayoría de peones centrales de las blancas y potencialmente desatar presión a lo largo de la debilitada estructura del flanco de dama. Llevar la torre a la primera fila es un reagrupamiento estratégico para defender potencialmente el peón y prepararse para un avance posterior en el flanco de rey. O tal vez para disputar la columna D abierta si el alfil negro se reposiciona. Al desatar el poder del caballo en la debilitada casilla C4, las negras crean una tensión dinámica que amenaza con perturbar la estructura central de las blancas y potencialmente abre nuevas vías de ataque con la pareja de alfiles. Tomando la iniciativa con un sacrificio de caballo, las blancas pretenden destrozar la estructura de peones del flanco de dama de las negras y crear complicaciones tácticas inmediatas. Golpear al caballo en D2 elimina a un defensor clave y abre el paso del peón D, un elemento crítico para las perspectivas finales de las negras. Recuperar el alfil solidifica la estructura de peones de las blancas, creando una fortaleza en el flanco de dama mientras se prepara para activar la torre en la columna C abierta. Reactivar la torre a la segunda fila inmediatamente disputa la fila abierta, con el objetivo de penetrar las defensas blancas y explotar la debilitada estructura de peones alrededor del rey, al mismo tiempo que ofrece un baile táctico con el caballo en C2. Activar el alfil para amenazar el ahora expuesto peón D3 y reforzar la defensa del flanco de rey. Abre posibles escaramuzas tácticas en las filas centrales. Al sentir una oportunidad para alterar la coordinación de las blancas, las negras sacrifican el alfil por dos peones, con el objetivo de crear complicaciones dinámicas y explotar al rey blanco repentinamente expuesto. La captura de peones en *FXE4*** inicia una peligrosa carrera de peones en una posición ya plagada de complejidades tácticas, exponiendo potencialmente el santuario del rey blanco al centralizado alfil y caballo negros. El alfil se sacrifica, abriendo un camino sorprendente para que la torre penetre la defensa de la dama y potencialmente la atrape en la columna C. Empujar la torre al centro de la acción abre la columna D, con el objetivo de explotar al rey negro expuesto y potencialmente crear amenazas de mate, al mismo tiempo que refuerza la estructura de peones de las blancas después de los recientes intercambios.
Sacrificar el alfil para alterar la estructura de peones de las blancas y activar el caballo crea un desequilibrio posicional inmediato, lo que obliga a las blancas a competir con un peón doblado aislado en la columna D.